Antes de hacer algunos comentarios iniciales, quiero tener una palabra de oración y entonces les voy a hacer un par de especificaciones en cuanto al material y entramos a nuestro primer estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por los 3 mensajes finales al mundo. Bendícenos, Señor, al estudiar la importancia de estos mensajes. Que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero mencionar algo en cuanto al material que ustedes han adquirido para esta clase. Básicamente, el material se encuentra en 2 tomos que se titulan Los mensajes de los 3 ángeles. El tomo 1 cubre los capítulos 1 al 18 y el tomo número 2 cubre el material desde el capítulo 19 hasta el capítulo 37. Es decir, son 37 lecciones de las cuales nosotros vamos a estudiar 30. Pero la ventaja es que ustedes tienen el manual y pueden estudiar por su cuenta las 37 lecciones completas, incluyendo las 7 que no vamos a poder estudiar en este lugar. En esta serie vamos a estudiar los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el versículo 6 al 12. Y vamos a estudiar meticulosamente, en detalle los mensajes. Frase por frase. Varias lecciones cubren nada más una frase. Así que cuando terminemos de estudiar esta serie, creo que van a tener un concepto completo del mensaje final de Dios para este mundo. Quiero mencionarles también que no vamos a poder cubrir todo el material en cada lección. Voy a sintetizar, a abreviar, pero les voy a decir a dónde vamos a abreviar el material, pero ustedes van a tener todo en forma escrita, lo que no voy a presentar. Así que vamos a comenzar yendo a nuestra lección número 1. Me voy a referir a la lección por la página. Vamos a la página 3. El manual tiene 455 páginas, mucho material. Vamos a comenzar con la lección titulada 12 verdades en cuanto a Apocalipsis capítulo 14. Y creo que sería buena idea, en primer lugar, leer todos los mensajes de los 3 ángeles, como se encuentran en Apocalipsis 14, 6 al 12. Así que lo primero que voy a hacer es leer los mensajes de los 3 ángeles. Dice en Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el mensaje del segundo ángel. Ahora viene el mensaje del tercero. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son los mensajes de los 3 ángeles
podríamos decir que es un solo mensaje que se compone de 3 partes. Ahora vamos a formular algunas preguntas para comenzar. Estas preguntas están en la página 3, al pie de la página. ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Qué representan los 3 ángeles? ¿Por qué están volando los ángeles por el cielo? ¿Por qué los ángeles proclaman su mensaje a nivel global? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa darle gloria a Dios? ¿Qué significa que estamos en la hora del juicio? ¿Cuándo es ese juicio y a dónde se realiza el juicio? ¿Qué significa adorar al Dios creador? ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es el vino del furor de Babilonia? ¿Qué significa la fornicación de Babilonia? ¿Quién es la bestia? ¿Qué representa la bestia que se levanta de la tierra? ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el número del nombre de la bestia? ¿Qué es el vino de la ira de Dios? ¿Por qué derrama Dios el vino de su ira sin mezcla de misericordia? ¿Qué es el fuego eterno? ¿Qué significa la expresión la paciencia de los santos? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué es el testimonio de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Y quiénes son los 144,000? ¿Y cuándo vivirán sobre la tierra? Todo esto es lo que vamos a cubrir en esta clase. Tenemos mucho material que cubrir. Pero cuando terminemos, les aseguro que si asisten a todas las reuniones, van a entender cabalmente los mensajes de los 3 ángeles y la razón de existir nuestra iglesia adventista del séptimo día, para proclamar estos mensajes al mundo. Ahora quiero compartir con ustedes 12 grandes verdades en cuanto a los mensajes de los 3 ángeles. La primera verdad la encontramos en la página 4, a la mitad de la página. Es mucho más fácil para ustedes seguir lo que yo estoy diciendo teniendo el manual, porque no solo oyen, sino que leen. Se repite, en otras palabras, en forma auditiva y en forma visual lo que estamos estudiando. Así que no solamente los que están aquí, sino los que están viendo por nuestro canal de televisión, les animo para que ustedes adquieran el material. El manual, como mencioné, tiene 455 páginas y tiene mucho más que lo que vamos a poder cubrir aquí en la clase. Vamos entonces a la verdad número 1. La palabra griega ángel significa mensajero. Ahora, no hemos de esperar que ángeles literales surquen los cielos proclamando estos mensajes. Más bien, lo que quiere decir 3 ángeles es que los ángeles le ayudan a los seres humanos a proclamar estos mensajes en todo el mundo. Dios tiene una cadena de mando al estilo militar. Ustedes ven aquí en Apocalipsis 1, 1 al 4, cómo funciona esa cadena de mando. Nos dice en esos versículos, y los vamos a leer en unos momentos, pero quiero que capten ahora la idea central. El Padre le da el mensaje a Jesús. Jesús le entrega el mensaje al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le entrega el mensaje a un ángel. El ángel le entrega el mensaje a Juan. Juan le envía el mensaje a las iglesias. Y luego las iglesias deben proclamar el mensaje al mundo. Es decir, Dios tiene una cadena de mando, donde el Padre se lo da a Jesús, Jesús al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al ángel, el ángel se lo da a Juan, Juan se lo da a las iglesias, es decir, a la iglesia de toda la historia,
y la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el mensaje. Vamos a leer Apocalipsis 1, 1 al 4 para que se den cuenta. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fíjense, Dios le da el mensaje a Jesús para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, y ustedes notan aquí que agregué en Génesis 2:7, que lo declaró a través del Espíritu Santo, porque dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Vieron la cadena de mando en estos versículos? Todo lo que mencioné. Dios no hace todo él. Dios obra a través de mensajeros. Es decir, Dios tiene una cadena de mando. Ahora, en la página 5, encontramos en el Nuevo Testamento que a veces a los seres humanos se les llama ángeles. Y usted dice, pastor, ¿los seres humanos son ángeles? En un sentido sí. La palabra ángelos en griego significa mensajero. Y los seres humanos son mensajeros. Y ustedes tienen algunas referencias aquí, por ejemplo, en Filipenses 2:25, dice que Epafrodito era un ángel, aunque era un ser humano. A Juan el Bautista se le llama ángel, ángelos, mensajero. También a los mensajeros que fueron para hablar con Juan cuando estaba en la prisión, se les llama ángelos, mensajeros. Los espías que visitaron la ciudad de Jericó eran mensajeros de Dios, ángeles, según Santiago 2:25. El apóstol Pablo también lleva el nombre ángel, aunque el apóstol Pablo era un ser humano, pero era un mensajero. Y en Hechos 6 y el versículo 15 se le llama a Esteban, mi tocayo, ángelos o mensajero. Así que los seres humanos también son ángeles, en el sentido de que los ángeles les ayudan a ellos a proclamar el mensaje. Dios no le ha dado a los ángeles celestiales la tarea de predicar el evangelio. Dios le ha dado esa tarea a los seres humanos ayudados por los ángeles. Leamos 2 pasajes muy bien conocidos, Mateo 28 y el versículo 18 al 20, para ver a quiénes ha llamado Dios para proclamar el mensaje. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. Es decir, ellos son los que deben proclamar el mensaje de la salvación a todo el mundo. En Hechos el capítulo 1 y el versículo 8 encontramos la misma idea. Aquí Jesús, antes del día del Pentecostés, hizo la siguiente declaración. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, ¿dónde más? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dieron cuenta quiénes son los responsables de proclamar el evangelio? Son los seres humanos. Pero son los seres humanos ayudados por los ángeles. Por eso estos 3 mensajes angélicos
no son ángeles que vuelan en medio del cielo, sino que son ángeles que le imparten el mensaje a los mensajeros, iluminan la mente de los mensajeros, de los predicadores, de los miembros que dan estudios bíblicos para que puedan impartir los mensajes. Tenemos un ejemplo bíblico de eso. ¿Recuerdan la experiencia del eunuco etíope? ¿Recuerdan esa experiencia? ¿Quién dirigió a Felipe a donde estaba el eunuco? Un ángel. Y el ángel le dijo a Felipe qué debía hacer y qué debía decir. Si nosotros estamos conectados con Dios, nosotros también sabremos qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, porque los ángeles iluminarán nuestras mentes para poder cumplir la misión. Así que esa es la verdad número 1. La verdad número 2, al pie de la página 5, es que los 3 ángeles vuelan por en medio del cielo. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay diferentes lugares de donde surgen diferentes bestias. Los ángeles de Dios siempre descienden del cielo, porque el mensaje es un mensaje celestial que viene de Dios. Por el otro lado, Satanás asciende del abismo. También habla de una bestia que Satanás usa que se levanta del mar. Y otra bestia se levanta de la tierra. Es decir, los mensajes de los falsos mensajeros vienen del mar, del abismo y de la tierra, mientras que los mensajes de los 3 ángeles vienen del cielo. Por eso los ángeles vuelan por en medio del cielo, según dice Apocalipsis 14:6. Santiago 3 y el versículo 15 al 17 nos dice que la sabiduría de Dios desciende de lo alto, mientras que la sabiduría humana, la sabiduría que se origina con Satanás, viene de abajo. Note lo que dice Santiago 3, 15 al 17. Porque esta sabiduría es la sabiduría humana, la sabiduría falsa. Esta sabiduría no es la que ¿qué? La que desciende de lo alto, es decir, del cielo, sino que es ¿qué cosa? La sabiduría falsa, dice, es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto, ¿ve? Los mensajes de Dios vienen del cielo. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En la página 6 tenemos 2 ejemplos adicionales sobre el lugar de donde desciende la sabiduría de Dios. Los ángeles vuelan en medio del cielo. Su mensaje es celestial, viene del trono de Dios. En Apocalipsis 10:1 tenemos un ángel que desciende del cielo con un mensaje. Dice allí, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y luego el resto del capítulo relata la obra de este ángel. Y este ángel obra a través del movimiento de los mileritas en 1844. En Apocalipsis 18:1 tenemos otro ejemplo de un ángel que trae un mensaje del cielo, un mensaje celestial. Dice allí en Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Note nuevamente, descender del cielo. Los 3 mensajes son mensajes celestiales que vienen del trono de Dios. Ahora, en la Biblia hay un contraste entre el norte y el sur. Nosotros generalmente tenemos la tendencia de pensar en las direcciones del compás en forma lineal. Decimos norte hacia adelante, sur hacia atrás, oriente el brazo derecho, occidente el brazo izquierdo. Pero en realidad técnicamente el norte es hacia arriba, el sur es hacia abajo, el oriente es hacia el brazo derecho y el occidente hacia el brazo izquierdo.
técnicamente es así. Ahora, ¿a dónde se encuentra el trono de Dios? El trono de Dios, según Isaías 14, se encuentra a los lados ¿de dónde? A los lados del norte. Mientras que ¿de dónde se levanta Satanás? Apocalipsis 20 y también Apocalipsis capítulo 9 dice que Satanás se levanta ¿de dónde? Del abismo. Ahora, el abismo es el lugar de las tinieblas. El cielo es el lugar de la luz. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo les pregunto, ¿a dónde se levanta el sol? En el oriente. ¿A dónde alcanza el sol su mayor intensidad? Cuando está directamente por encima de la cabeza, antes de que empiece a descender. ¿A dónde se oculta el sol? En el occidente. ¿Dónde comienzan las tinieblas? En el occidente. ¿A dónde alcanzan las tinieblas su más profunda intensidad? A medianoche, cuando se encuentra abajo. Es decir, la sabiduría que viene del abismo es tinieblas. La sabiduría que viene del norte, donde el sol alcanza su mayor intensidad, es la sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora vamos a la verdad número 3. La gran voz con que los ángeles presentan sus mensajes significa que los mensajes vienen ¿con qué? Con gran poder y con gran autoridad. Es decir, este mensaje se debe llevar al mundo con poder y con autoridad, poder ilimitado. Es interesante la expresión a gran voz, porque dice que los mensajeros o los ángeles traen los mensajes a gran voz. Esa expresión gran voz viene de dos palabras griegas, megas y foné. Ahora, ¿qué palabra adquirimos de mega y foné? La palabra megáfono. ¿Han escuchado alguna vez un megáfono? Se usa muchas veces en los camporís de conquistadores. Tiene un botoncito así y entonces la persona habla y tiene una corneta y todo el mundo puede escuchar. Es decir, los mensajes de los tres ángeles se debe proclamar como un megáfono, con poder y con autoridad. Es decir, estos mensajes no son políticamente correctos. No se hablan con titubeos, ni dudas, ni con temor. Se proclaman con claridad y con poder. No se le pone sordina a la trompeta. Proclaman sus mensajes en forma clara, diáfana y poderosa. Por eso dice que los mensajes proclaman a gran voz. Significa que nosotros, que somos representados por los ángeles, debemos no proclamar estos mensajes diciendo, bueno, si digo esto, tal vez esta persona se ofenda, tal vez la otra persona se ofenda. Se deben proclamar, sí, con cariño y con tacto y con sabiduría, pero se deben proclamar claramente y con poder. Amén. La verdad número 4. Los ángeles vuelan. No dice que están ahí estáticos. Los ángeles vuelan por el medio del cielo. ¿Qué significa el hecho que vuelan? Significa que proclaman su mensaje con rapidez. ¿Cuán rápido andan los ángeles? ¿Se han preguntado cuán rápido andan los ángeles? Pues vamos a Ezequiel 1, 13 y 14 para ver cuán rápido vuelan. Dice allí en Ezequiel 1, 13 y 14, hablando de los seres vivientes que son ángeles, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Cuán rápido vuelan los ángeles? Como relámpagos. ¿Cuán rápido es un relámpago? Yo creo que aquí en el sur de California no hay muchos relámpagos, porque aquí tienen siempre buen clima, sabroso. Pero yo he estado en lugares donde hay relámpagos, pero tremendos. En Amarillo, Texas, por ejemplo, hay estos chubascos y unos relámpagos impresionantes que resplandecen en el cielo.
Los ángeles se mueven con rapidez, que significa que nosotros debemos proclamar estos mensajes ¿cómo? Con rapidez, con urgencia, en otras palabras. ¿Cuán rápido viajan los ángeles? Pues ustedes conocen la profecía de Daniel 9. Ahí el capítulo comienza con Daniel. Daniel está orando al Señor para que le ayude a entender los 2300 días en el capítulo anterior. Y dice la Biblia que mientras que Daniel estaba orando, Dios mandó del cielo a Gabriel para responder su oración. Es decir, mientras Daniel estaba orando, Gabriel viajó desde el trono de Dios hasta donde estaba Daniel. Me da la impresión de que los ángeles andan proclamando los mensajes rápido. Entonces, ¿por qué nosotros arrastramos los pies? ¿Por qué nosotros calentamos bancas? ¿Por qué no estamos tocando puertas, yendo a la gente, viendo la urgencia del momento en que nosotros estamos viviendo? ¿Les queda claro este punto? Verdad número 5. Estos mensajes se deben proclamar en todo rincón del planeta Tierra. Se han de proclamar a todo el mundo, todas las naciones, todos los idiomas. Ahora escuchen bien, si los mensajes hay que proclamarse en todo el mundo, significa que Dios tiene que tener un pueblo también en todo el mundo. Porque para proclamar un mensaje mundial es necesario tener un pueblo mundial que proclame los mensajes. Dentro de un rato vamos a volver a este punto. Pero lo que quiero que notemos ahora es que estos mensajes son mensajes que deben alcanzar todo rincón del planeta. Y hasta que eso suceda, Cristo no va a venir. Vamos a leer un par de versículos sobre esto. Mateo 24:14. Además de lo que encontramos en Apocalipsis 14:6, donde dice que los mensajes van a toda la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, tenemos estos otros dos versículos donde habla Jesús en cuanto a la importancia de que los mensajes se proclamen en todo el mundo. Dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todos los ángeles. Bueno, los ángeles también, porque es parte del mundo, ¿verdad? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo es que va a venir el fin? Cuando los mensajes se proclamen en todo el mundo. Por eso Cristo no ha venido, por culpa nuestra. Dios no demora por culpa de Él, Él demora por culpa de nosotros, porque no estamos cooperando con los ángeles en la proclamación de estos mensajes al mundo. También vamos a leer Marcos 16, 15 y 16, Marcos 16, 15 y 16, donde nuevamente encontramos las palabras de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjese, cuando dice todo el mundo está hablando geográficamente. Pero luego dice a toda criatura, ese es cada individuo que se encuentra en el mundo. Y luego dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, es decir, el que escucha el mensaje y cree y es bautizado, será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere, será ¿qué? Será condenado. El propósito de los mensajes de los tres ángeles es llamar a los habitantes de la tierra a aliarse con Dios y al mismo tiempo contrarrestar los mensajes de tres ángeles falsos de los cuales vamos a hablar, que procuran reunir al mundo en el lado de Satanás. Es decir, tres ángeles satánicos procuran reunir el mundo en el lado de Satanás. Tres ángeles fieles procuran reunir a todos los seres humanos en el lado de Dios. Mientras que la ramera, sus hijas y los reyes de la tierra le dan el vino de falsa doctrina a las naciones, a toda tribu, nación y lengua. Los tres ángeles de Apocalipsis, los tres ángeles fieles, le dan el puro jugo de uva a esas mismas naciones con el fin de aliarlos en el lado de Dios. Así que el punto número 5 es que estos mensajes hay que proclamarlos ¿a dónde? En todo el mundo. Ahora escuchen,
no significa que ustedes tienen que proclamar los mensajes en todo el mundo, porque eso sería una imposibilidad. ¿Cómo se proclaman los mensajes en todo el mundo? Cada iglesia en cada comunidad cumple su misión en ese lugar. Y si en todos los lugares estuviera haciendo eso, el mensaje se estaría proclamando en todo el mundo. Vamos al punto número 6. Los mensajes de los 3 ángeles hay que proclamarlos en su orden. Los mensajes tienen un orden. No cometan el error de proclamar el mensaje del tercer ángel antes de proclamar el mensaje del primero. Los mensajes son secuenciales, uno después de otro, y acumulativos, es decir, uno edifica sobre el otro. El primer ángel proclama las buenas nuevas del Evangelio eterno y manda a los moradores de la tierra a temer a Dios, a darle gloria y a adorarlo como el Creador. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia por haber rechazado el mensaje del primer ángel. Esto es muy importante. ¿Por qué cayó Babilonia en el mensaje del segundo ángel? Sencillamente porque Babilonia rechazó el mensaje del primer ángel. Cuando se rechaza el primero, la gente rechazará automáticamente el segundo. Y si la gente rechaza el segundo, automáticamente rechazará el tercero. El tercer mensaje advierte de las terribles consecuencias que sufrirán los que deseen quedarse en Babilonia. Es decir, el mensaje del primer ángel, para sintetizarles, proclama el evangelio de la salvación a todas las naciones. Y le dicen a las naciones, mire, por lo que Jesús ha hecho con ustedes o por ustedes en el evangelio, teman a Dios. Denle gloria, porque estamos en la hora del juicio. Adoren al Creador, respondan a lo que Él hizo por ustedes, obedeciéndole, amándole, reflejando su gloria. Ahora, el mensaje del segundo ángel le dice a la gente que está en Babilonia, mire, en Babilonia no se teme a Dios, ni se le da gloria a Dios, ni se adora al Creador. Así que no se queden allí, salgan. El mensaje del tercer ángel dice, si ustedes no salen, entonces van a terminar adorando a la bestia y su imagen y van a recibir la marca y se van a perder. Esa es la secuencia de los mensajes de los 3 ángeles. Hay que proclamarlos en su orden. Y ustedes notan que Apocalipsis capítulo 14 dice, vi otro ángel volar por el medio del cielo, y luego dice, uno segundo le siguió a él y uno tercero le siguió a él. Ahora vamos a encontrar que el mensaje del tercer ángel en realidad es un mensaje en cuanto al asunto del sábado y el domingo. El sello de Dios al final de la historia es la observancia del sábado. La marca de la bestia es la observancia a sabiendas del domingo como día de reposo. Es decir, el conflicto en Apocalipsis el capítulo 14 es claro, el sello de Dios o la marca de la bestia. Y Dios dice, si tú no recibes el mensaje del primer ángel y el segundo ángel, terminarás adorando a la bestia y su imagen y recibiendo su marca y terminarás perdido. Ahora vamos a la verdad número 7 que se encuentra en la página 8 de nuestro manual. Los mensajes son el llamado final de Dios antes de cerrarse la puerta de la gracia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que los mensajes de los 3 ángeles son el último mensaje de Dios antes que se cierre la puerta de la oportunidad y Cristo venga por segunda vez? ¿Cómo sabe usted eso? Es muy sencillo. Inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 14. Apocalipsis 14, 14. Ahí está en su manual. Dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una ¿qué? Una hoz aguda. Ahora yo pregunto, ¿para qué se usa una hoz? No se usa mucho la hoz hoy en día porque hay aparatos mecánicos que se pueden usar, pero en el tiempo bíblico se usaba una hoz. ¿Para qué se usaba la hoz? Para cosechar, ¿verdad?
Ahora, si Jesús está sentado en una nube y tiene en la mano una hoz aguda, el Señor Jesucristo está allí para cosechar la mies y para echar las uvas en el lagar. ¿Qué significa eso? Significa que los mensajes de los tres ángeles maduraron a toda la raza humana, ya sea como mies en el lado de Dios o como uvas en el lado de Satanás. Es decir, inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, se ve a Jesús sentado en una nube viniendo a la tierra, la segunda venida de Jesús. Entonces, los mensajes de los tres ángeles, según dice Apocalipsis el capítulo 14, es el mensaje final de Dios antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque se proclaman los tres mensajes y luego se ve a Jesús sentado en un trono, viniendo en una nube para cosechar la tierra. Es el mensaje final de Dios antes de cerrarse la puerta de la gracia y de la segunda venida del Señor Jesús. No habrá otro mensaje que Dios dará al mundo después de los mensajes de los tres ángeles. Después que se proclaman los tres, Cristo viene sobre la nube para cosechar la tierra, porque la cosecha está madura. ¿Está claro ese punto? Ahora, vamos al punto número 8, la verdad número 8. La proclamación de los tres mensajes angélicos va acompañado de la lluvia tardía. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabe, pastor, que los mensajes de los tres ángeles van acompañados de la lluvia tardía? Bueno, esto guarda relación con el punto anterior. ¿Qué era lo que maduraba la cosecha en los tiempos bíblicos? Tal vez ustedes desconocen cómo es la agricultura en Israel. Es parecida a la agricultura en el Valle de San Joaquín, donde vivo yo, aquí un poco al norte. En realidad, en la tierra de Israel, cae la lluvia temprana, y la lluvia temprana es para germinar la semilla, para que la planta comience a crecer, y luego se sigue regando y la planta sigue creciendo, finalmente salen los frutos, y entonces cae la lluvia tardía, es la lluvia al final, y entonces la lluvia al final ayuda al producto a madurarse plenamente. Es decir, la lluvia temprana germina y comienza el proceso, sigue cayendo para que la planta siga creciendo, y luego al final la lluvia tardía para terminar el proceso de maduración para la cosecha. Yo pregunto, en la dispensación cristiana, en la historia de la iglesia cristiana, ¿cuándo cayó la lluvia temprana? Empezando en el día del Pentecostés. ¿Ha estado cayendo la lluvia temprana desde ese tiempo? Ayudando a crecer a la gente, ingresar la gente a la iglesia, sí, pero yo pregunto, ¿nosotros creemos que también va a haber una lluvia tardía? ¿Que va a madurar la cosecha? ¿Que va a poner a todos los fieles de Dios del lado de Dios y todos los seguidores de Satanás en el lado de Satanás? Sí creemos eso. Y los mensajes de los tres ángeles son con la compañía de la lluvia tardía del Espíritu Santo, es lo que va a madurar al mundo para la cosecha. Y hay dos cosechas. Apocalipsis capítulo 14 habla de la mies. La mies que está madura representa a los fieles de Dios, representa a los salvos. En Apocalipsis 14, después de los mensajes de los tres ángeles, tenemos otro grupo. Se representa por las uvas que son echadas en el lagar de la ira de Dios. Representa a los impíos. La mies está madura y las uvas están maduras. Yo pregunto, si la mies está madura y las uvas están maduras, ¿tiene que haber caído la lluvia tardía con los mensajes de los tres ángeles para madurar? Lógicamente. Así que sabemos que la lluvia tardía va a caer sobre el pueblo de Dios para proclamar los mensajes al mundo. Los mensajes van a polarizar al mundo en dos grupos. Los justos van a madurarse plenamente para la cosecha, y los impíos también van a madurarse completamente para la cosecha. Cada habitante del mundo, cuando se proclamen estos mensajes con el poder del Espíritu Santo, va a tomar su posición en un lado o en otro. Nadie podrá permanecer neutral. Toda persona del mundo o será mies o será uvas.
Es decir, los mensajes de los tres ángeles polarizan al mundo, dividen al mundo en dos grupos. Y la lluvia tardía es lo que madura a la gente, ya sea para estar en un grupo o para estar en el otro grupo. Los que reciban el mensaje de Dios recibirán el sello de Dios. Las uvas que rechazan el mensaje de los tres ángeles recibirán la marca de la bestia. Los justos reflejarán perfectamente el carácter de Jesús, mientras que los impíos, las uvas, reflejarán perfectamente el carácter de Satanás. Es decir, la lluvia tardía que acompaña los mensajes de los tres ángeles maduran al mundo, y la gente que acepta está del lado de Dios, la gente que rechaza está del lado de Satanás. Y luego, cuando todos hayan tomado su decisión, se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Vamos a la verdad número 9, al pie de la página 8. Los mensajes de los tres ángeles están estrechamente relacionados con el lugar santísimo del santuario celestial. Es decir, los mensajes de los tres ángeles no se pueden entender sin saber que están relacionados con las verdades que se encuentran en el lugar santísimo del santuario. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a mirar al pie de la página 8 la evidencia de esto. Vamos a encontrar en nuestro estudio, en realidad es el tercer estudio que vamos a tener en esta serie, que cuando la Biblia manda a temer a Dios, esa expresión temed a Dios se conecta muchísimas veces en la Biblia con obedecer los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, ¿en cuál apartamento del santuario se encontraban los 10 mandamientos? Se encontraban en el lugar santísimo. Así que cuando se nos dice temed a Dios, que se vincula en muchos versículos con guardar los mandamientos, por ejemplo, Eclesiastés 12 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces significa que el mensaje guarda relación con el lugar a donde están los 10 mandamientos de Dios, con el lugar santísimo del santuario celestial. En segundo lugar, y esta es la página 9, en la parte de arriba de la página, el imperativo darle gloria a Dios trae a la mente la gloriosa Shekinah que reposaba en el santuario. ¿Recuerdan que había una gloriosa luz que se conoce como la Shekinah que brillaba encima del arca en el lugar santísimo? La gloria de Dios. Pues el mensaje del primer ángel dice, dale gloria a Dios. Atrae la mente a la Shekinah gloriosa que se encontraba en el lugar santísimo. Además, el mensaje del primer ángel llama a la gente a adorar al Creador. Yo pregunto, ¿cuál es la señal que nos recuerda al Creador? Ustedes saben cuál es la señal que recuerda al Creador. El sábado. Dios en Génesis creó y luego le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Ahora yo pregunto, ¿en qué apartamento del santuario se encontraba el mandamiento del sábado? En el lugar santísimo, en el centro de los 10 mandamientos. Es decir, no se puede hablar de adorar al Creador en el mensaje del primer ángel sin conectarlo ¿con qué? Con el lugar santísimo, a donde están los 10 mandamientos y a donde está el cuarto mandamiento que nos habla sobre la necesidad de adorar al Creador en su santo sábado. Además de eso, en el mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. Es decir, el mensaje del primer ángel nos dice que a partir de este momento el juicio celestial está comenzando. Ahora yo pregunto, en Israel, en el Antiguo Testamento, ¿en cuál día se celebraba el juicio? Era en el día de expiación. Yo pregunto, ¿en el día de expiación se dividía la congregación en 2 grupos? Sí, señor. Pueden leer Levítico 23.
Dice que los que afligían sus almas, los que ayunaban, los que se congregaban, los que se afligían por sus pecados, esa gente, cuando terminaba el día de expiación, estaban sanos y salvos de parte de Dios. Los que no simpatizaban en el día de expiación, los que no afligían sus almas, los que no ayunaban, no se congregaban, es decir, no tenían ningún interés en lo que estaba pasando, dice en el capítulo 23 del libro de Levítico, que eran cortados de medio del pueblo. Es decir, el día de expiación era el día del juicio en Israel, cuando se separaban a los fieles de los infieles, los que simpatizaban con los que no simpatizaban, los que afligían sus almas por causa del pecado y los que no lo hacían. Y cuando terminaba el día de expiación, había dos grupos. Un grupo de parte de Dios y otro grupo que era cortado del medio del pueblo. El día de expiación era el gran día del juicio. ¿Y en qué apartamento del santuario transpiraba ese servicio del día de expiación? En el lugar santísimo. Así que si aquí dice que ha llegado la hora del juicio, que significa separar a los justos de los injustos, hay que conectarlo ¿con qué? Con el lugar santísimo del santuario celestial. Y debo decirles que en Apocalipsis 11:19 se describe el momento cuando comienza el juicio. Si van conmigo allí, Apocalipsis 11 y el versículo 19, ahí claramente nos va a decir a dónde transpira este juicio. Dice allí en Apocalipsis 11 y el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y cuando se abrió el templo, ¿qué fue lo que se vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que se abre el templo en el cielo. ¿Y qué es lo que se ve? El arca del pacto. ¿En qué día en Israel se veía el arca del pacto? En el gran día de expiación. Así que yo pregunto, ¿los mensajes de los tres ángeles se enfocan claramente en el lugar santísimo del santuario celestial? Completa y totalmente. Porque atrae el mensaje del primer ángel a los 10 mandamientos, atrae la atención al sábado, atrae la atención a darle gloria a Dios, que trae a la mente la Shekinah, y trae a la mente la separación del mundo en dos grupos, los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. ¿Están conmigo? Ahora escuchen bien. Todas las doctrinas especiales de la Iglesia Adventista se encuentran encerradas en el lugar santísimo. Amén. Todas. La Iglesia Adventista enseña que Dios quiere que por amor guardemos sus mandamientos. ¿Qué enseña el mundo cristiano? El mundo cristiano dice que la ley fue ¿qué? Clavada a la cruz. Que Cristo guardó la ley, yo no tengo que guardarla. Que si yo desobedezco la ley con tal que sea salvo por gracia, voy a terminar en el reino. ¿Dónde se encontraban los 10 mandamientos? En el lugar santísimo. La Iglesia Adventista predica los 10 mandamientos en el contexto del lugar santísimo. La Iglesia Adventista enseña que debemos guardar el sábado. ¿A dónde se encuentra el sábado? En la ley de Dios, en el lugar santísimo. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al sábado? El sábado era para los judíos. El sábado cristiano ahora es el domingo. Así que esa verdad distintiva está en el lugar santísimo. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a los muertos? Dice los muertos cuando mueren todos saben, porque el alma sale del cuerpo y sigue viviendo por allá. ¿Qué enseña la Iglesia Adventista? Que los muertos no saben nada. Ahora, yo pregunto, en los mensajes de los tres ángeles está esta idea adventista de que cuando una persona muere queda muerta hasta la segunda venida de Jesús. Sí, déjenme explicarles cómo. Nosotros creemos, y vamos a estudiarlo, que el juicio comenzó en 1844. La primera persona en ser juzgada fue Adán. Ahora, para los cristianos, según ellos, pues Adán cuando se murió, ¿qué pasó? Cuando se murió, como él se va a salvar, su alma fue al cielo. Pero entonces mi pregunta es esta: si cuando Adán se murió, su alma fue al cielo, entonces ¿por qué es el primero en ser juzgado en 1844? ¿Cómo es que fue allá sin que fuera juzgado primero? Primero viene el juicio y se demuestra si la persona es digna de ser llevada o no.
Es decir, la proclamación del juicio que comienza en 1844 elimina la idea de que una persona se va al cielo o al infierno cuando se muere. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que esa verdad distintiva se encuentra también en el lugar santísimo del santuario celestial. Así que el mensaje adventista es un mensaje que se centra directamente en el lugar santísimo del santuario celestial. Y eso lo veremos en el transcurso de nuestro estudio. Vamos a la verdad número 10. Estamos en la página 9 de nuestro manual, la verdad número 10. Y esto lo hemos mencionado de paso. La aceptación o el rechazo de los mensajes es un asunto de vida o muerte. Los que acepten los mensajes recibirán el sello de Dios y se salvarán. Los que reciban la marca de la bestia se perderán. No hay término medio. O usted está en Jerusalén, espiritualmente hablando, o está en Babilonia. Babilonia es un sistema mundial. Así que estar en Babilonia significa que donde quiera que usted esté en el mundo, está no literalmente en Irak, sino está espiritualmente en Babilonia. Si usted está en Jerusalén, encontraremos, no es la Jerusalén literal allá en Israel. Está, cuando dice la Biblia que estamos en Jerusalén, significa que estamos con el Señor en su sistema de creencias y de doctrinas. Vamos al punto número 11, la verdad número 11. Y esto también lo mencionamos hace rato de paso, pero ahora queremos subrayarlo. Los mensajes de los tres ángeles se proclaman en todo el mundo, ¿de acuerdo? Ahora, si los mensajes se proclaman en todo el mundo, entonces yo pregunto, ¿debe tener Dios un pueblo para predicar esos mensajes en todo el mundo? Lógico que sí. Hay una sola iglesia, mis hermanos y hermanas, que está en todo el mundo, que dice que su misión es proclamar los mensajes de los tres ángeles. Esa es la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Yo pregunto, ¿conocen ustedes alguna otra iglesia que dice, nuestra misión es llevar los tres mensajes angélicos al mundo? Ninguna. No hay. ¿Los presbiterianos? No. ¿Los metodistas? No. ¿Los luteranos? No. ¿Los pentecostales? No. ¿Los evangélicos? No. ¿Los testigos de Jehová? No. ¿Los mormones? Tampoco. ¿Cuál es la única iglesia que está en todo el mundo que dice nuestra misión es llevar los tres mensajes al mundo? Única y exclusivamente la iglesia adventista del séptimo día. Y créanme, no digo esto por ser arrogante y digo, ay, la iglesia adventista es la favorita de Dios, es la mejor, todo el mundo en la iglesia es un santo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios ha llamado a la iglesia adventista y ha plantado la iglesia en todo país del mundo para terminar la obra de proclamar estos tres mensajes en todas partes. El punto número 11 es que para poder proclamar los mensajes en todo el mundo, Dios tiene que tener una iglesia en todo el mundo para predicar los mensajes. Y esa iglesia se menciona en Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, donde habla del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es decir, al final de la historia, Dios tendrá un pueblo remanente que aceptará, obedecerá y proclamará los tres mensajes al mundo y ganarán la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y se pararán sobre el mar de vidrio victoriosos, según Apocalipsis 15, 2 al 4. Amén. Ahora vamos a nuestro último punto, número 12. Si ustedes hoy en día leen libros sobre profecía, van a encontrar que esos libros tienen una dimensión muy poco espiritual. Dicen, bueno, la batalla va a ser allá en Tierra Santa, en Israel, y van a venir los árabes en contra, los musulmanes en contra de los judíos para tratar de destruir a Israel, y va a haber esta pelea por el petróleo del Medio Oriente. Es decir, los motivos de la batalla final los dan como motivos políticos, motivos económicos, etc. Pero el libro de Apocalipsis nos dice claramente sobre qué va a ser el gran conflicto final. No va a tener que ver con petróleo,
No va a tener que ver con un espíritu antisemita, es decir, los musulmanes contra los judíos. No va a ser primordialmente una guerra de matiz económico o de matiz político. Va a ser una batalla con respecto a dos cosas. Número uno, adoración. Y número dos, obediencia a Dios. Son los dos puntos de contención. El mensaje del primer ángel dice, adora a Dios. El mensaje del tercer ángel dice, no adores a la bestia. ¿Ven el contraste? Primer ángel, adora a Dios, que implica el sábado. Mientras que dice, no adores a la bestia, que también debe tener su señal, debe tener también su día, porque son contrarios. Y dice que los fieles de Dios guardan los mandamientos de Dios, que significa que los que están fuera de la ciudad no los guardan. Ustedes pueden leerlo en Apocalipsis 22 y el versículo 8 y 9. Pueden leerlo también en Apocalipsis el capítulo 21, que los que están fuera de la ciudad desobedecen los mandamientos de Dios, mientras que los que están en la ciudad los guardan. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Y el siguiente versículo dice, pero fuera, y luego da una lista de mandamientos que los que están afuera han quebrantado y han pisoteado. Así que tenemos mucha tela que cortar, ¿verdad? Este solamente es un resumen de lo que vamos a estudiar y de los mensajes de los tres ángeles. En nuestra próxima presentación o estudio, vamos a ir al capítulo 2 de nuestro manual y el título del tema es sobre el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Y lo vamos a cubrir en 9 puntos. Así que no se pierdan el próximo estudio que tendremos en esta clase.